Bueno, jóvenes, antes de terminar esta segunda sesión y haber estado en todos los puertos habidos y por haber, estamos en los centros comerciales Sogo, que los hay por toda esta parte del mundo. Los centros comerciales muy especiales, muy típicos de acá. Se encuentran, pues yo diría que las 200 marcas más conocidas del mundo. Son centros muy agradables, pero que tienen una visión urbanística muy interesante. Y me hace acordarme lo que intentó hacer el doctor Leslie Curry en los años 70 en Colombia, que fue el creador del UPAC, de establecer lo que se denomina como ciudades entre ciudades. Ciudades entre ciudades es un concepto que busca que un centro comercial sea creado y establezca lo que son pequeñas ciudades alrededor de estos centros. Y esto es lo que vemos con Sogo. Estos son los grandes rascacielos que rodean precisamente este espacio comercial, y que, como ustedes se van a dar cuenta, pues son de concepción urbanística futurista. Y eso que estás viendo al frente, que son edificios, en la parte de abajo, voy a tratar de enfocarme, que hay una pantalla, detrás de la pantalla hay un puente. Ese puente une esos dos edificios y es la zona lúdica, que tiene algunos cinemas y algunos otros puntos como cafeterías, restaurantes. Y bueno, ya después de haber planteado este concepto urbanístico, para terminar esta segunda sesión, vamos a retomar la clase en su última parte. Y su última parte de lo que habla es efectivamente de qué es y para qué sirve el IPP y de dónde viene ese IPP. Un repaso. Estábamos hablando del IPC, ¿se acuerdan? El índice de precios al consumidor, que sale de la canasta básica familiar, Family Basic Basket, que, como les dije, hay en todo el mundo. Me van a perdonar la pinta de su profesor, pero es que está haciendo un sol terrible. Y si no salgo como me van a ver ahora, pues quedo como un rábano. No precisamente de la vergüenza, sino del color rojo encima de mi cabeza. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a lo que se conoce como la canasta básica empresarial o industrial, como la quieran llamar ustedes. Y en esa canasta básica, pues ahí se va a explicar de dónde viene el concepto de IPP. Y voy a hacerles un cambio aquí en otro gráfico, pero está haciendo mucho viento y si suelto la cámara me da miedo que salga a volar con todo y cámara. Entonces dejémoslo así, con esta visión de fondo. La canasta básica industrial mide el promedio de precios porcentuales de todas las empresas, no importa el sector, de un país, de una ciudad. Normalmente son de países en un periodo determinado, en una localización específica. Pero pasa exactamente que, como les comenté a ustedes, con el IPC y la canasta básica familiar, es decir, las canastas también cambian de sitio a sitio, así sea un país, y de periodos de años a periodos de años. No es lo mismo la canasta básica de la zona industrial de Bogotá del año 2000 al del año 2016, se los puedo asegurar. No es lo mismo algunas de las zonas o de los parques industriales de Bogotá, su canasta básica,
a la zona especial que pueda existir en Barranquilla. Entonces, esa es la primera gran conclusión. La segunda, no coge los bienes finales, coge los insumos. Entonces coge los insumos, esos que se utilizan para un proceso de transformación, para producir un bien final, o que hacen parte de una cadena de valor que no termina en un bien final, sino que es parte precisamente de un proceso. Esa canasta básica industrial tiene un índice de precios, y adivine cuál es: el IPP. Me adelanto algunas clases como en el IPC para su profesor, y espero que mucha gente entienda este razonamiento más adelante, porque es clave cuando uno va a buscar un país, porque suele pasar además en estos días. La excesiva devaluación en un año creó una crisis en tema inflacionario que todavía los colombianos estamos pagando, y que seguramente seguiremos pagando, porque aunque yo entiendo que es una variable internacional, hay maneras por lo menos de estabilizar el tipo de cambio a través de lo que se denominan políticas de esterilización, que es que el mercado se maneja tiene un comprador adicional, que es el propio Estado, o vendedor adicional. No se hizo, ya es muy difícil, y muchas de las importaciones, porque nosotros no producimos suficiente materia prima, o porque la materia prima es escasa, o porque no la producimos, es materia prima importada. Y esa materia prima ha afectado terriblemente los índices de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque cuando el empresario sube el IPP, adivine a dónde traslada ese incremento: a los bienes finales. Entonces, lamento no estar con el ministro de Hacienda y algunos personajes de la economía colombiana hoy en día, que dicen que lo mejor que le ha podido pasar al país fue una devaluación de tipo masivo, porque eso fue una devaluación de shock. De hecho, como le digo, como les comento a ustedes, esa devaluación masiva nos tiene en parte, perdonen esos movimientos, pero es que el viento está muy fuerte, nos está provocando una gran crisis en el tema asociado con el precio de los bienes y de la canasta familiar. También ya les expliqué por qué. Bueno, entonces la inflación es determinante para una decisión de toma de negocios, porque nos está comentando de por qué es importante conocer, por ejemplo, si monto una empresa en un país que tiene un movimiento de inflación tan fuerte, afectar en ese país mi compra de insumos. ¿Les den cuenta ustedes? O que en mi PIG tenga que afectar yo mi proyección de costos, precisamente porque los insumos suben más o menos 5% por encima del índice de la canasta familiar. Porque si la devaluación es mayor, pues la devaluación afecta mi IPP. Un ejemplo: si el IPC crece el 10%, pero el IPP, es decir, el índice de precios a producto, crece el 15%, producto del crecimiento del tipo de cambio, porque toca comprar los insumos en dólares, seguramente eso va a afectar fuertemente al empresario. Y esos cálculos tuvieron que haberlo hecho ustedes. Bueno, el último video de esta segunda sesión les va a hablar un poquito de lo que son los trabajos por hacer, mientras que hacemos un pequeño paneo aquí de esta zona lúdica de los edificios, y los dejo antes de que el viento me tumba a mí también.